Pues buenas tardes, estamos con Sara de nuevo, no vamos a contar por qué. Con una persona creo que influyente pero en la sombra, con Sara Pinto, y en Lanjarón, en un sitio bastante interesante, que ahora hablaremos del sitio. Pero yo siempre le lanzo la misma pregunta: ¿quién es Sara Pinto? Uf, es que no me acuerdo lo que te dije la otra vez. No me lo tienes que decir otra vez. Empiezo, o sea, te lo cuento otra vez. ¿Quién es Sara Pinto? ¿De dónde viene Sara Pinto Mira, antes de llegar hasta lo que es hoy Sara Pinto? pues resumiendo, soy bióloga Ajá. y hago también educación ambiental y comunicación científica, pero en todas las formas que te puedas imaginar, porque al final hago muchas cosas diferentes y la forma que tuve de recoger todo eso pues fue crear mi propio proyecto brutal. Uh-huh. Y a lo mejor me estoy yendo solamente a la parte del trabajo, pero es que tengo un trabajo que al final te implica mucho de ti, o sea, es súper vocacional, si no nadie aguanta aquí. Creo que lo eliges de una forma súper activa y te influye mucho, entonces te define mucho también como persona, que normalmente el trabajo no te define, pero es que creo que es un trabajo, el trabajar en rescate de fauna, en conservación, incluso en educación, que al final te aporta tanto que también aporta aparte de quién eres. Vale, ¿y de dónde viene Sara? ¿Dónde nace? ¿Dónde se forma? ¿Dónde se Vale. cría? Mira, yo nací en Sevilla, Ajá. eh, estudié de hecho en Sevilla y luego ya, prontito de terminar la universidad, me fui a Cádiz, al Parque de los Alcornocales. Sí conocí a la Alpujarra porque terminando la universidad estuve por Trevele. Uh-huh. Conocí a Pampaneira, conocí a Lanjarón, estuve en algún sitio haciendo algún proyecto. No, a mí no era, ahí no era mío, y yo era una novata. Y bueno, estuve por muchos trabajos diferentes, Uh-huh. moviéndome sobre todo por Andalucía. Sí, luego empecé a viajar más fuera también. eh, estoy muy movida. Sí, no te preocupes, Y al final pues acabé aquí en acabaste la aquí. Alpujarra. En el momento en el que tú decides estudiar biología, ¿lo tienes Ujú. claro? No, y sí. O sea, Uh-huh. hasta el final no. O sea, yo quería estudiar muchísimas cosas. Me encantaba la psicología, me encantaba la arquitectura, me encantaba magisterio. O sea, me gustaban muchísimas cosas. A temas de arte también. Dudé mucho tiempo por veterinaria. Fue durante mucho tiempo como una La de típica, ¿eh? las, sí, de las que más como que me llamaba la atención. Y al final me decidí por biología. Es verdad que lo decidí a última hora, antes de entrar a la universidad. Lo único que cuando lo decidí fue como que ya lo vi súper claro. O sea, me costó mucho decidirme porque me gustaban muchas cosas, eso me sigue pasando, pero una vez que lo decidí, lo vi claro, y cuando entré en la carrera además me di cuenta que era realmente lo que quería hacer, o sea, que había decidido bien. ¿Qué tal la carrera que en sí? La carrera bien, yo soy de licenciatura, y eso lo recalco no para que se sepa mi edad, sino porque creo que hay un gran cambio. Cuando llega al grado se pierde mucha información, se pierde mucho contenido, se pierde muchas asignaturas. Yo recuerdo que el último año, porque yo soy del último año de licenciatura, yo recuerdo que el último año de la carrera yo tenía 17 optativas y yo iba curso por año porque no tenía opción, o sea, no había opción Sí, 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 a a relajarte. relajarse porque desaparecía la carrera. Entonces yo recuerdo que el último año yo tenía 17 optativas, que había, ¿sabes? Que me quedaban por sacar a la mitad un cuatrimestre y mitad otro. Entonces, claro, toda esa diversidad de conocimiento, por mucho que yo cogiera todo lo que era ecología, zoología y neuro, ¿no? Como las tres ramas que más cogía, eh, al final creo que eso se ha perdido en las carreras. Creo que no es cuestión de nivel, es cuestión de que si quitas contenido, al final pierde riqueza también lo que aprenden. Y creo también que la gente ahora llega con menos conocimiento que el que llegábamos antes. Está muy lejos la carrera de la realidad de un biólogo. Sí, muchísimo, Muchísimo. muchísimo. Sí, también creo que depende de dónde la estudies y a qué te enfoques, porque la biología al final es súper abierta. O sea, una persona que estudia biología puede dedicarse a trabajar en un laboratorio de genética, de biomedicina, puede hacer algo más de bioquímica. O sea, hay mucha salida. Puede ser una persona luego más de campo, ¿no? Está la botánica, la ecología, la conservación, la zoología. Entonces también depende a lo que tú te quieras acercar, tiene una especialidad u otra. En donde yo la estudié en Sevilla estaba muy enfocado
sí es verdad que teníamos la suerte de tener la estación biológica de Doñana cerca y había siempre como mucha influencia, entonces estaba como ese escape de campo, Sí, ¿no? sí, De sí, sí, conocimiento sí. de campo, pero es cierto que había mucho de laboratorio. Y creo que el laboratorio, aunque difiere de lo que tú aprendes a lo que realmente luego haces en la realidad, tú en el laboratorio te enseñan a seguir protocolos y a entender la terminología y tú eso luego lo puedes, mejorando y estudiando mucho, Ujú. replicar y mejorar. Pero creo que lo que tiene el campo es que si no vas al campo, en los libros nunca lo vas a aprender. Por mucho que tú quieras, tú te puedes saber perfectamente dónde nace la especie, cómo se reproduce, todo, pero hasta que tú no estás en el campo, eso no, hay cosas que tú no acabas aprendiendo. Sí, 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 sí. ¿Crees que es vocacional, biología? Sí, sí, muchísimo. Si no, no se lo recomienda a Sí, nadie que no, se meta, no. ¿no? O sea, me parece genial que la gente estudie biología por cultura, por conocimientos mínimos, porque así cuando te llegan una noticia o llega una pandemia y tú te lees las noticias y tienes un conocimiento mínimo en ciencia, pues la vas a entender y lo vas a leer sin que entren bulos No por te medio, asustas, ¿no? sin que te asustes, claro. O sale una nueva enfermedad o sale cualquier noticia científica al final, si tú tienes una base científica, pues la vas a entender de otra forma. Pero bueno, para eso estudiamos ciencia, en teoría, en los institutos En y teoría. y en primaria. Otra cosa es cómo hacer los Vale, niveles. y metiéndonos ya en tu trayectoria, digamos, laboral como bióloga, desde que comienzas, Ujú. porque hoy en día parece como que trabajar de biólogo es muy difícil, ¿no? O muy Sí, complejo, bueno, ahora es más fácil. o lo que sea. ¿Dónde arrancas tú? ¿Por dónde pasas? ¿Cuál es tu periodo para llegar a lo que tienes hoy? Vale. Te imagino que no sé, no habrá sido una cosa así. Uy, qué suerte tienes. Eso me lo has dicho porque sabes que me da coraje. Digo, claro, no, pero Eh, bueno, porque al final la ya. gente solo ve el El resultado. resultado, sí, o Claro. donde estás ahora. No, 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 o sea, realmente es complicado y he dicho además que ahora es más fácil porque al final la normativa ambiental evoluciona y ahora, por ejemplo, aunque sea trabajo de consultoría ambiental, solamente por lo que se requiere para hacer una obra, por lo que se Ujú. requiere para determinados proyectos, como que se está, sí noto que se genera más trabajo en el ámbito. Pero para llegar a conservación o a tener como mi propio proyecto y todo esto, yo en la carrera, sí es cierto que yo empecé en la carrera en Raíces y Brotes, que es el programa educativo del Instituto Jingudal, empecé como voluntaria y eso ha sido como la clave de lo que me ha hecho eh, crecer, creo, porque es el único, es como lo que nunca he dejado, siempre he mantenido al Instituto Jingudal ahí, de una forma o de otra, como voluntaria, luego como trabajadora externa, como trabajadora contratada, según fuera siendo mi vida, pues en un formato u otro. Para, Pero, para quien no conozca a esa persona, ¿quién es ah, esa persona? bueno, Jane Una Goodall, eminencia, ¿no? sí, es una de las científicas más influyentes e importantes del último siglo. Falleció hace poquito, Ujú. pero bueno, ha sido doctora honoris causa en más de 100 universidades, mensajera de la paz de la ONU, entonces no es solo lo que hizo como científica, sino también todo lo que ha conseguido como activista, y tanto a nivel ambiental, para los animales, a nivel social y todo. Vale, 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 vale. Perfecto, o sea que empiezas ahí en Raíces y Brotes. Eso es. A la vez yo quería trabajar con fauna, con animales salvajes, eso sí lo tenía una vez que entré en la carrera, como que eso lo iba viendo claro. Sí es verdad que tenía a mi amigo Pablo que me decía que sí a todos los planes de irnos a hacer cursos por ahí fuera, entonces nos íbamos, ahorrábamos dinero tras currando y tal y nos íbamos a hacer cursos fuera. Uno es de festival y tú de cursos, ¿eh? Sí, sí. Tengo que decir que nunca pisé una barrila Vale, vale, vale. de la universidad. La gente no me cree, pero es cierto, nunca fui a ningún macrobotellón de esto. Es que tenía que No currar, había tiempo, ¿no? no había tiempo. Bueno, entonces eso, iba como formándome y tal, y sí decidí empezar en lo zoológico, porque era donde yo veía que tenía fauna. Por suerte, bueno, no había tanta información en ese momento como hay ahora de los zoológicos. Yo sí tenía la imagen de que, bueno, pues se pueden cambiar las cosas de dentro, algo se podrá hacer. Luego he ido Otra cosa, ¿no? evolucionando y salía llorando de allí y no es... Y mi opinión ahora de los zoos, o sea, cuando me Eso te voy a decir, preguntan, ¿qué opinión tienes ahora? no, los zoos no, directamente. A ver, si los zoos fueran centros de conservación reales, yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque entran tantos animales de tráfico ilegal
en España, que realmente se necesitan sitios donde tenerlos, o si se transformaran en centros en los que realmente solo se tienen especies y animales para conservación de verdad, para proyectos de verdad, yo a tope con ello. Claro. Pero mientras tú reproduces animales solo para que sean visitados y que son endogámicos, porque la genética es igual, la de ellos, no me estás aportando realmente tantos datos de que estés haciendo conservación. A lo mejor estás haciendo con 1, 2, 3 especies, pero eso no me compensa que tengas a todos los demás en cautiverio para la exposición. Entonces, tú no puedes cerrar, yo lo entiendo, los zoológicos de hoy a mañana, pero podemos empezar por esterilizar a los animales que estén encerrados, que ya no tengan más animales en cautividad y esas instalaciones se vayan quedando abiertas para darle oportunidad a animales que realmente necesitan ayuda, ¿no? Porque realmente entran por tráfico ilegal o porque hay heridos o por lo que sea. Entonces, ir dando ese cambio. Entonces, si tú me preguntas por lo que es un zoológico tal y como se ha entendido toda la vida o como lo que se suele entender, no. Totalmente en contra. Si me hablas ya de un delfinario... Eso te va aquí, o ballenas, ¿no? me pongo mala porque yo los veo, o sea, yo los veo en el mar. Entonces, un animal que te nada 200 kilómetros en un día, por mucho que le hagas enriquecimiento ambiental, está en una piscina, ¿sabes? No es ético. No vamos a entrar en circos con animales, ¿no? Bueno, eso totalmente Eso no entramos, prohibido, ¿no? o sea, prohibidísimo. Eso no, porque no hay ni siquiera una educación ambiental o una conservación, una investigación ni nada. ¿Entras en zoológico y qué tal? No entro. No llegas a entrar. O sea, intento no ir porque lo paso mal. O sea, nunca, también te decirte, creo que las personas que trabajan en los zoológicos se desviven por esos animales. Entonces sí creo que hay que respetar muchísimo el trabajo de las personas que están ahí, porque yo he estado ahí y sé que cuando tú estás, intentas hacer lo mejor para esos animales. Entonces, si me pregunta o me está escuchando una persona cuidadora de zoo, o sea, con su trabajo yo no tengo absolutamente nada que decirle, porque sé lo duro, además, que es ser trabajador de un zoo y que al final tú pones, o sea, te lo dejas todo por esos animales. Entonces, contra la gente que trabaja, realmente no tengo nada, ¿sabes? Claro, Nada que decir. Es más el sistema, sobre todo del show, ¿no? De la parte más de utilizarlos como entretenimiento. Vale, no entras ahí. ¿Y dónde vas? Intento no ir a los zoológicos mucho porque veo cosas que no me gustan. Entonces, creo que hay otras formas de aprender sobre la fauna y que existe muchísima tecnología ya y muchos medios para poder hacerlo de forma alternativa. Entonces, también yo ahí sí tengo fortuna, ¿no? Ahí sí me siento afortunada de que al final con mi trabajo puedo verlos de cerca. Sí. Si yo me voy ahora al estrecho y puedo ver las orcas de cerca y puedo ver los delfines y puedo ver, pues al final es eso que me llevo sin tener que ir a este tipo de sitios. Claro. Pero también tengo compañeras, por ejemplo, no me están pagando para que les haga promoción, pero es que lo hacen muy bien. La gente de Estrecho Natura, del Estrecho de Gibraltar, ellos salen del puerto de Algeciras, que yo cuando he hecho investigación en el estrecho suelo salir en su barco, es el que utilizamos. Ellos hacen turismo sostenible y ellos hacen avistamiento de cetáceos en el mar. Y, o sea, es una pasada lo que tú ves en el barco. Incluso cuando yo voy al punto que me marca el GPS porque tengo que coger una muestra para evaluar los microplásticos que hay ahí, solamente por el camino me encuentro cientos de delfines. Claro. O sea, se dan veces en las que te encuentras cientos de animales en 5 horas. Entonces, lo que te vale la entrada a un sitio en el que estás en cautividad es lo mismo, o incluso menos, irte al barco y salir a verlo. Y al final los tenemos aquí, ¿sabes? Hilando, en tu periodo de bióloga, tonteas con zoológicos, ¿no? Me dices. Sí. Entiendo no que me gusta. Cambio, por si es que estaba en uno que no, pero otro sí, cambio varios. Siento que no es mi sitio, que yo ahí no puedo aportar ni cambiar ni mejorar, entonces empiezo a moverme por otros ámbitos. O sea, también como que entro en contacto con centros de recuperación, me voy formando más en otros sectores y salgo de los zoos. Lo dejo todo, todo. O sea, que haces un parón en biología. Hago un parón en biología, me mantengo en el Instituto Jane Goodall. De hecho, justo el último año, antes de irme de los zoos, fue cuando trabajé, esto creo que te lo conté la otra vez, que fue cuando me trabajé en Windsor con Jane. Cuenta. Pues bueno, yo empecé como voluntaria dando charlas en los coles
A mí eso me motivaba muchísimo, yo me quedé ahí, eso fue creciendo y ahí en ese momento estaba empezando Raíces y Brotes en España. Ahí ya habías pasado por ese momento de zoo, ¿no? Sí. Y ahí habías pasado de tu parón, o No, todavía no había llegado el ahí no parón. había llegado el parón. El último año del zoo fue cuando también a la vez di el salto con esto, que Vale. fue el año anterior a la COP21 de París, Ajá. de la cumbre del clima. De esto me acuerdo porque fue una de las cosas que trabajamos. Y ahí bien, ¿no? Imagino. Ahí súper bien, o sea, en todo esto súper bien, aprendí muchísimo, conocí gente de todo el mundo, porque mi trabajo era simplemente ir al castillo de Windsor, es que cada vez que lo digo me río porque me hace representar, gracia, ¿no? a representar a España, al trabajo que había hecho España. Sara Pinto. Sara Pinto. Me llaman por teléfono el director, que sigue siendo el director ejecutivo del Instituto Jane Goodall, Federico Bodanovich, me llama y me dice, oye, ¿sabes inglés? Y le dije, a ver, puedo defenderme. Y me dijo, vale, estoy entre tú y otra chica, pero si tú hablas inglés, Ya está. ya está. Te tienes que ir a Windsor a contar lo que hacemos en España en el Instituto Jane Goodall con todos los representantes de Raíces y Brotes del Instituto Jane Goodall de Ya no todo sé el tanto mundo. inglés. Y diciendo, vale, y exponerlo delante de Jane. Claro, claro, claro. Y era como, claro, ahora yo, Sara, tengo que exponer delante de mi ídolo, porque ahí era como yo había visto a Jane antes, pero no había una convivencia, digamos, o pasado muchas horas con ella. Ahí ya era todos los días, nos reuníamos en la biblioteca de St. George a evaluar lo Qué que guay, se iba a ¿no? hacer. O sea, era súper guay, porque además toda la gente era genial, era gente de, claro, de muchas partes diferentes, aprendes mucho porque trabajas en lo mismo, pero al final cada uno con ideas diferentes, con distintos puntos de vista. Entonces eso ayuda también a que tú reflexiones, a que tú crezcas, a que tú pienses y luego aprendes mucho de Jane directamente. ¿Y por qué llega a ese colapso? O ese parón. o- Llego a ese parón porque veía, a mí lo que pasa es que si lo que yo estoy haciendo no está alineado con lo que yo creo, esto me ha costado darme cuenta, ¿eh? Pero si lo que yo estoy haciendo no estaba alineado con lo que yo quería realmente hacer y no sentía, por muy bien que estuviera con mis compañeros, por mucho que yo me desviviera por esos animales, sentía que eso realmente no iba a cambiar nada y que no era lo que yo consideraba que realmente habría que hacer en conservación y con fauna, al final me iba a acabar frustrando continuamente. Entonces no servía de nada seguir ahí si no era lo que yo quería hacer. Y por eso decidí salir. Y encima cuando aprendes y ves que realmente se puede hacer de otra forma, Claro. que no eres tú la loca, sino que hay más gente haciendo eso y haciéndolo de una forma que se asemeja más a lo que bajo mis criterios hacerlo bien, A otro nivel. al final acabas diciendo, vale, tengo que parar, tengo que replanteármelo y ver cómo lo hago. ¿Y en qué se traduce el parón? Pues yo me voy a Calcedonia a vender, me vuelvo a Sevilla, me pongo en una tienda a vender, me hago un máster de educación. ¿Qué dice tu familia de eso? eh, ¿O tu entorno? Más que nada la gente de biología, o sea, porque mi familia es como que otro giro de la niña, ¿no? Ya está, vamos a dejarla y que ya, mientras tire para Vale, adelante y ya vale, esté vale. bien, ya está. Están acostumbrados y yo creo que ya Giro les puedo constante, decir ¿no? que me voy a la luna y me dirán, Ya ten está, cuidado, vuelve. vuelve, ¿sabes? Pero sí es verdad que en mi entorno, en ese momento, no había tanto trabajo de biología. Y que yo ya tenía puestos donde me contrataban, porque a la vez que estaba en el zoo, pues a lo mejor iba haciendo un proyecto de gestión de fauna, no sé dónde, o sea, iba haciendo como, aumentando como mi currículum, digamos. Sí es verdad que la gente me decía que, o sea, me miraron un poco como, estás loca, estás segura, porque no estaba dejándolo para irme a estudiar otra cosa de biología o por otro puesto, sino que me fui a una tienda a trabajar, Ya que ves. yo encantada, porque quería como realmente salir de ahí y replantearme todo, claro. Que me sirvió, además, y de hecho aprendí hasta, ahora sé gestionar Bueno, cara al público, ¿eh? albaranes, cara al público, sí, y eso que los dos al final haciendo, llegó un momento que cuando me cansé de aquello dije yo quiero hacer nada más las rutas con los niños y hacer educación con los niños, que al final esto también es cara al público, pero bueno. Pues eso, me fui y es verdad que hubo gente que me dijo un poco, estás loca, ¿cómo vas a dejar esto con el trabajo que te ha costado llegar ahí? Porque encima es un trabajo duro, la gente se pega por poder estar donde estás tú. Realmente yo dije sí porque si no voy a petar de verdad. Claro. Entonces prefiero dejarlo, parar, replantearme todo, ver si estudio educación, si me dedico
O sea, no se ve... Por un momento me planteé las oposiciones de profesora. Duré un día estudiando la oposición. No por nada, sino porque es que además yo trabajaba ahí, después de la tienda me saqué el máster mientras estaba trabajando en la tienda. De ahí me puse a trabajar de profesora de ciencias en una academia. Me planteé hacer las oposiciones a profesora de biología, entonces conseguí que contrataran en la academia al profesor que yo quería para donde mismo trabajaba, quedarme luego 2 horas más estudiando. 4 horas de sueño al día y 10 litros de café. Exacto. Pero aún así, cuando conseguí tener el profesor que yo quería, convencí a mis jefas de la academia, convencí al profesor, o sea, realmente me parecía el mejor, que lo Sí, veía sí, como sí, sí, beneficioso para la academia. Conseguí convencerle de que diera clases para formar a profes. Ujú. Empieza las clases y el día 1 yo me siento, voy a la clase y cuando me dicen que tengo que estar haciendo lo mismo durante, o sea, solo el proceso de la oposición, yo dije, yo esto no lo voy a aguantar. Si yo me aburro hasta del deporte que hago, tengo que cambiar de un deporte a otro Claro. porque... Y dije, no. No es lo Yo, mío. esto está genial, he ayudado mucho a la academia, esto está genial, pero ¿Y llegaste a no. tener algún momento, digamos, de salud mental? Cuando tú viste que te necesitabas parar, porque lo que estabas haciendo no te llenaba. O sea, algo de decir que necesito parar porque... O sea, ahí la salud mental ahí estaba fatal, pero Ujú. fatal. Además había como muchas cosas ahí que me generaban estrés. Cuando paré, sí. Y cuando estuve calmada y tranquila, fue cuando pude decidir qué hacer. Entonces yo me alegro mucho de haber parado. Encima le tengo mucho cariño a la que era mi jefa, a Sandra, o sea, a todas las compañeras que tenía. Aprendí muchísimo. Y yo me alegro muchísimo de haber parado. Un momento de flotar y de Sí. tranquilidad. Y aún así, mientras estaba en la tienda, piensa que yo trabajaba en Calcedonia por la mañana, depende, ¿no? Mañana, Sí, normalmente sí, sí. tarde, pero por la mañana estaba en el máster. Me iba a la tienda. Por la noche llegaba a casa, me ponía a estudiar y a preparar las cosas para el día siguiente clase. Y cuando luego empiezan las prácticas en los institutos, súmale que tengo que estar en el instituto dando clases. Y cojo un instituto que me diera, o sea, bueno, porque mis padres son de Torreblanca, y yo pedí Torreblanca o las 3000 viviendas, porque también mi familia tiene relación con las 3000 viviendas, entonces pedí esos 2 institutos porque yo ya estaba acostumbrada a estar delante de una clase, Ujú. ya había hecho mucho trabajo tal. Entonces preferí hacer algo en uno de esos 2 barrios que los compañeros del máster no lo suelen escoger, porque dicen que son más conflictivos y tal. Es verdad que son es alumnado con otro, o sea, Otro con perfil, otro ¿no? perfil. Entonces yo escogí uno de esos 2. Entonces me lo tenía que currar, o sea, no era solamente llegar y decir, venga, hoy os explico el sistema respiratorio. Entonces, claro, luego sales de ahí, vete a trabajar, o sea, que fue cansado. Vida personal. Eh, Hay cosas que no te dan tiempo. No eso te decía, ¿vale? Con todo lo que me estás contando. Claro, luego los amigos te llaman, ¿no? Y es como, oye, que no me escribe. Y es, ¿Cómo? ¿cómo? Que no es que no te quiera escribir, que es que Sí, no me da. no me da, claro. Y, vale, y ahí avanzamos de Calcedonia, máster, Sí. ¿y hacia dónde vamos? Ahí, cuando ya estoy en la academia, Ujú. que ya he terminado el máster, entonces empiezo a tener tiempo, ahí decido que al final, o sea, yo ahí empiezo ya otra vez a hacer proyectos como bióloga, como autónoma, entonces iba haciendo ya todo lo que me iba saliendo de autónoma, lo iba cogiendo. ¿Te salía mucho? Yo buscaba mucho. Vale, vale, que es Al distinto. principio, ahora me sale todo, ahora rechazo, Claro. porque me falta tiempo y tengo que seleccionar y puedo decir, vale, cojo este porque me interesa, porque me gusta, porque me motiva, o cojo el otro. Sí, 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 sí. Pero en ese momento era buscar yo, hasta que ya te vas haciendo como un nombre y ya llegó un momento, a los 2 años, 3 años ya me llamaban. Y ahí yo dejé de buscar Ujú. nada. Al principio era pues llama a consultorías, que ahí estaban empezando las consultorías, empecé un poco como eso, con las consultorías ambientales. Ahí empecé a buscar trabajo Ajá. como autónoma. Me salían cosas desde comunicación a cosas de vete y mira qué plantas hay en esta zona, a una prospección. Ahí estás todavía, ahí ya has dejado, digamos, el comercio. Sí, ahí ya estaba solamente de profe, que era como lo que me mantenía un sueldo continuo, a la vez que lo que me iba saliendo como autónoma. ¿De profe en qué modalidad? De biología en una En academia, una academia, privada, ¿no? sí, Privada. del esfuerzo. Vale, 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 vale. O sea, daba también otras asignaturas, sobre Ajá. todo ciencia, pero sí estaba
no eran 40 horas. Quiero Vale. decir, ahí sí tenía una calma, digamos, una gestión del tiempo Sí, 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 normal que me permitía fácilmente hacer otro hacer proyecto. otro a la vez, sí. Vale, ¿y cómo evolucionan las ruedas? ¿Cómo va cogiendo esto? Pues llega un momento en el que digo, vale, para estar haciendo proyectos para otras personas en los que no tengo poder de decisión y que hay veces que me gustan, hay veces que no es como ahora que puedo escoger, dije, para eso los hago para mí misma. Claro. Entonces empecé a generar yo los proyectos y dije, vale, quiero hacer demasiadas cosas, vamos a ordenar esto. Y entonces fue cuando creé Brutal. Y que era como la excusa para englobar todo lo que yo quería hacer. ¿Qué es Brutal? Ahora, pero así rápido, ¿qué es Brutal? Brutal es una entidad para la conservación de la biodiversidad. Vale. Y para ellos utilizamos la investigación, la educación y la comunicación Perfecto. científica. Continúa. Vale, continúo. ¿Qué pasa? Que para hacer eso, el objetivo final era llegar a tener un centro de recuperación de fauna. Eso lo tenía claro desde el principio. Pero yo no puedo empezar construyendo un centro de recuperación de fauna siendo una autónoma que... De la nada. De la nada, o sea, es muy complicado. Por mucho currículum que ya tuviera, por mucha experiencia que al final ya se iba sumando, he ido cogiendo. Entonces yo lo que hago es empezar montando formaciones, que eran las que yo me iba con mi amigo Pablo, que te contaba antes, a hacer fuera. Pues yo lo que hice fue decir, vale, si yo he pagado y he ahorrado lo que ha hecho falta para poder hacer esto fuera, puedo intentar montar esto y en vez de ser la gente la que se vaya fuera, nosotros vamos a las ciudades Claro. y lo vamos montando. Claro. Entonces empecé haciendo formaciones con todos los contactos que yo había ido teniendo durante todos los años. Claro, tenía ya ponentes muy buenos para los congresos. Y además, como tenía la confianza de llamar y decir, oye, estoy haciendo esto, ¿te quieres venir? Y me decían que sí, me resultó fácil gracias a la agenda que ya tenía y gracias como a todo eso. Una vez que, claro, yo el primer congreso que organicé en Sevilla, yo dije, no va a venir nadie. Primero... No va a venir nadie. Sí, es verdad que ya tenía el Instagram, que eso ayudó mucho, eso fue idea de mi hermano, porque yo tenía es que en aquella época había blogs. Sí. Entonces yo sí tenía mi blog, que ahí sí escribía todo el tiempo, y fue mi hermano el que me dijo, deberías de tener también Instagram. Y yo transformé un poco mi Instagram, o sea, al principio yo decía, ¿para qué? Pero cogía lo que ponían los blogs, resumía y lo subía a Instagram. Entonces Instagram empezó a crecer y ahí empecé a publicitar el congreso y me fui a la universidad a poner carteles. Ya como Brutal, ya como ¿no? Brutal, Ya como sí, Brutal. sin dejar la academia porque Claro, no claro, sabía claro. lo que iba a pasar. Claro. Solo que en vez de empezar a hacer más cosas como autónoma, dije, venga, ahora me centro en Brutal. Sorprendentemente, en 2 días se habían vendido todas las entradas y yo dije, bueno, tan mala idea no es. Sí, ya ves que no. Tan mala idea no es. Entonces empezamos así. Eso fue creciendo y una vez que ya empezó a entrar, como que ya estaba ese mecanismo de que por educación, por formación podía entrar ingresos, dije, vale, ahora con esto que entra, vamos a empezar a financiar nuestros proyectos de conservación y de investigación, más allá de todas las subvenciones, ¿no? Y todas las convocatorias que hay en investigación y tal. Al final tú tienes que iniciar la rueda tú de alguna forma, pues con ese dinero se iba haciendo pues, proyectos con murciélagos, proyectos el último de los microplásticos, hablando con marcas, las marcas ya empezaban a dar dinero porque ya confiaban en el trabajo y estaba el perfil de Instagram y eso les parecía súper atractivo. Cuando hiciste estas primeras formaciones, ¿viste que había un socavón, un nicho por cubrir? Sí. Sí, ¿no? Sí, o sea, en realidad me veía a mí, reflejada en los que venían, ¿no? En los que venían, sí. Entonces, en realidad, les entendía y, de hecho, lo único que intenté hacer diferente a otros congresos era intentar que fuéramos los más cercanos posibles. Porque yo recuerdo cuando iba a los congresos que tú veías que exponía a alguien y luego en el café te daba como cosa acercarte a preguntar, o ibas pero te callabas. Ya. Entonces, yo sí intentaba siempre, en todos los congresos que hacemos presenciales, como generar un momento de café largo, no 10 minutos, y fomentar mucho que la gente venga, te pregunte, participe, etcétera. Sí. Vale. Vale, y esto empiezas a hacer formaciones, empieza a crecer y ya empezamos a coger velocidad, ¿no? Exactamente, eso empieza a coger una velocidad, entonces yo decido dedicarme solo a Brutal.
más Raíces y Brotes Instituto Jane Goodall, pues con ellos nunca lo dejo, es como que de externa hacia proyectos igualmente. Sí, porque además creo que es algo que te tira, ¿no? Que me tira mucho, sí, o sea, aunque yo mañana deje, porque yo ahora estoy contratada, o sea, es como mi trabajo fijo, mi sueldo es del Instituto Jane Goodall, pero aunque yo mañana dejara de estar en el Instituto Jane Goodall porque estuviera aquí, Como una llamada de lealtad, ¿no? sí, es como que siempre Estoy disponible. está disponible. Vale, vale, O sea, vale. cada vez que salga algún proyecto, salga cualquier cosa, al final Estoy aquí. ¿sabes? Entonces, aunque dejara de estar 40 horas a la semana, si me dicen, oye, ¿qué vamos a hacer? Adelante, Cuenta conmigo. ¿sabes? Siempre Bien, voy a bien, tener bien, bien. una relación Vale, con, o sea con que el eso está instituto. ahí Eso y está ahí. empiezas con Brutal. Y empiezo con Brutal. La cosa empieza a crecer más de lo que yo esperaba realmente, o más rápido de lo que yo esperaba. Y como ya funcionaba educación y funcionaba la parte de... Empezamos a hacer cosas de investigación, pequeñitas, pero empezamos. Y empezamos también con comunicación científica. Eso fue lo que me llevó a la Antártida y a National Geographic. ¿Cómo llegas a la Antártida? ¿Por qué? Y National Geographic también, ¿por qué? La Antártida porque yo quería ir, porque desde siempre me ha encantado, o sea, lo de los polos, he estado también en el Ártico, pero en la Antártida eres como, o sea, al Ártico tú puedes ir, o sea, no tiene ese blindaje que tiene la Antártida, si quieres ver lo que realmente se hace en la Antártida. A la Antártida para ir, como científico en España, tienes que pertenecer a la campaña científica española, a la campaña antártica española, que todos los años, entre diciembre y marzo, entre preparativos y llegar y todo, pues van para allá los buques y van con la Armada, es la que te acompaña, y el ejército de tierra luego en las bases. ¿Por qué tan porque son blindada? militares. Porque es de los últimos ecosistemas que quedan libre de la huella del hombre, que no está libre realmente, Claro. o sea, que ya hay estudios, vamos, de hecho hace poco leí, o sea, ya hay microplásticos hasta en los huevos de los pingüinos, pero es de los últimos sitios, digamos, vírgenes del ser humano. Sí hay zonas que se pueden visitar como turistas, pero no puedes acceder realmente de cualquier forma a la Antártida. Entonces eso hace que siga siendo un sitio único en el mundo. ¿Y a través de qué vía llegas allí? Presentándome a la convocatoria. Ah, Presentándome el proyecto, solo había una plaza de comunicación ganándola. bueno, oye, también, no hay. también había que ganarla, Hombre, ¿eh? claro, sí, había que No digo ganarla. Quiero decir, todos los había que años se presenta ganarla. mucha gente y al final que te escojan a ti es un honor. Yo pensaba que no me iban a escoger, si te soy sincera, porque al final la gente va allí con su doctorado y con toda su tal, entonces siempre es esa sensación de que yo no tengo el doctorado, no sé yo si me van a escoger o si... Pero sí, nos escogieron y fuimos yo no puedo, bueno, mi año fue el problema del COVID, entonces mis compañeros del equipo sí bajaron a las bases, yo no, me quedé en el Hespéride, pero aún así todo lo que aprendí ahí de cómo funciona, eso me ayudó mucho. Y ahí viene tu famosa aparición, ¿no? Qué famosa aparición. Hombre, en la Resistencia. Ah, sí. Sí, ¿Cómo llegas ahí? porque les escribí. Le escribí al equipo de guión. Ajá. Bueno, le escribí a Ana. Tú te Ana lanzas a todo, ¿eh? Sí, le echo mucha cara a las cosas. Le escribí a Ana, que le tengo mucho cariño a Ana, o sea, seguimos teniendo Sí, relación. contacto. Por eso, cuando vino Jane fue a la revuelta porque les escribí para decirle, oye, tengo esta propuesta, y ya luego el equipo del Instituto Jane Goodall pues lo gestionó y tal, Claro. pero le escribí a ella en plan, ¿os interesaría? Entonces, nada, me puse en contacto con ellos, hicimos una propuesta y la propuesta fue secuestrar a la foca de la revuelta, bueno, en ese momento de la resistencia, y llevárnosla a la Antártida, que de hecho, o sea, era real. Fui al programa, nos llevamos a la foca, luego en el aeropuerto con la foca, porque nuestras cosas en realidad se envían mucho antes en el buque, entonces luego íbamos, o sea, era como nuestro equipaje de mano, era todo el tiempo la foca. La foca llega a la Antártida, se hicieron fotos de la foca en la Antártida. Lo bueno de esto, que no es solo el hecho de que tú vas a la revuelta y coges la foca, sino luego las conexiones que vamos haciendo, Eso te voy a decir, ¿cómo hace explota? que la gente llegue, ¿sabe? Que la gente vea lo que es la Antártida. O sea, el objetivo era, ¿cómo hago yo que alguien que no sea de ciencia Vea la Antártida. vea la Antártida como se ve en la campaña antártica? ¿Sabes? No como... Entonces, pues, vale, algo que la gente sí va a ver, la resistencia. ¿Cómo explota eso en tu proyecto y en tu vida, esa aparición?
claro, o sea, yo voy pensando en la foca y en la Antártida y es verdad que la gente luego aumenta aún más Una locura, ¿no? Claro, o sea, no es tanto que la gente te siga en redes, sino que empieza a identificarte. O sea, durante unos meses sobre todo yo, era la de la foca. Claro, claro. O sea, Sí. literalmente era la de la foca. De hecho, ese día, no, al día siguiente, porque yo fui a Madrid y volví al día siguiente solo para el programa. Al día siguiente yo salí a la calle con la foca, claro, llevaba la misma chaqueta del día anterior porque fui y volví. Claro, la gente me reconocía porque ya había visto el programa. Claro. Y era horrible, o sea, era horrible, que yo agradezco, pero yo que no estoy acostumbrada a esas cosas, claro, yo era como, me quiero meter en un taxi, que me suelte ya en Atocha, me quiero ir, coger el tren e irme. Entonces es verdad que la gente luego empieza a reconocerte, luego se pasa, pero en el momento sí es verdad que te reconoce y eso ayuda al final a que los proyectos también, pues no es lo mismo sentarte tú luego con una marca y que te ayude porque sabe que vas a tener repercusión que no. Entonces ayuda muchísimo cuando la gente pues comparte contenido, cuando sales en un ¿Llegaron programa. muchas marcas ahí a través de eso o fue a posterior? Nosotros estábamos justo en ese momento hablando pues, con GoPro, a través también de otros amigos que nos recomendaron, que si eran creadores de contenido con los que tenía relación. O sea que al final yo sí tenía contacto con todo ese mundillo, Sí. digamos. O sea, yo sabía quién era la persona a la que tenías que escribirle, dar Me revuelta. lo creo. Quiero decir, que yo ya tenía los contactos, Sí. entonces no es lo mismo lanzarte sin... Hola, me levanto y les voy a escribir, no. O sea, ya había como un trabajo previo de haber hecho cosas de comunicación, entonces tenía los contactos. Y es verdad que estábamos con marcas ahí viendo si sí, si no, si nos mandaban las cámaras y la revuelta lo que consiguieron fue que todos los que estaban dudando Se lanzaron. dijeron sí. Entonces eso nos ayudó a decir, vale, tenemos cámaras, tenemos no sé qué, porque solamente el salir 5 minutos en pantalla hizo que las marcas dijeran, vale, porque si luego la conexión se va a hacer con esta cámara, Claro. nosotros luego lo rentabilizamos Claro. y nos vale. En ese momento, si ahora mismo Brutal está en el 10, a día de hoy, Bueno. Sí. Si lo doy fuera un Sí, 10, en ese momento, ¿en qué número estaba Brutal? ¿Estaba ya medio camino o ya 7. algo más avanzado? Ah, 7. 7. O sea, ya estabais Sí, fuertes. o sea, luego bajamos un poco, porque fue un golpe, el COVID, luego también tuvimos que quitar los congresos, pasarnos todo. Hubo como una transformación muy Claro. grande que me hizo bajar luego 6, 5, que me hizo y que yo hice también de nuevo el vamos Parar. a frenar aquí porque hay que cambiar muchas cosas. Ajá. Pero quizás ya había pasado incluso a la vez, que o sea, era como Sí, que sí, se sí, estaba sí, todo sí, sí. remodelando. Además la campaña antártica hizo que parase todo. O sea, yo ya estaba pensando en el centro cuando me confirman la campaña. Entonces, es como, ¿Volverías a ir? sí, Vale. sí, pero sin pensarlo, me encantaría. Y por otro lado, me hablas de National. Sí, yo ya había hecho, yo creo que ya había hecho actividades con ellos en ese momento. ¿Qué tipo? Y hacía guías para ver murciélagos en Sevilla por la noche, Curioso. había mandado algún escrito, alguna foto de cetáceos en el estrecho, cosas como así. O sea, contenido y guías, cosas como muy sencillas. Entonces sí es verdad que ya teníamos el contacto, pero llega el 25 aniversario de National Geographic en España, entonces deciden nombrarnos a un grupito de personas como sus embajadores, ¿no? Storytelling porque es más moderno, pero Totalmente. porque además al principio íbamos a ser ambassador, pero las cosas estas corporativas, que esa palabra ya se usaba para otras figuras, tal, bueno, yo, para que nos entendamos en español, era como un poco hacer de imagen de National Geographic durante un año entero, que era el aniversario, y luego pues te quedas un poco siendo ese referente. Colaborador también de él, ¿no? Sí, de National Geographic, exacto. Y bien la experiencia, imagino que también, ¿no? Sí, tampoco me lo esperaba. O sea, ¿sabes lo que pasa? Como yo voy como centrándome en tengo que trabajar en esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, cuando luego me llaman de repente por algo que a lo mejor me hacía mucha ilusión y era algo que a lo mejor yo hace 2 años dije, ojalá algún día, ¿sabes? Como algo que no va a llegar. Claro. Pero no te lo esperas porque como tienes el foco en tengo que conseguir la financiación para hacer una pajarera, ¿sabes? Un voladero para que los aves musculen, no estás pendiente De eso. de que te pueda llegar algo
que es súper guay. Es que no te lo ves venir, no te lo esperas. Vale. Digamos ya de 2022-2024, antes de entrar ya en lo que estamos aquí, ¿algo más que te surja, algo, un proyectillo de por Seguro, medio? pero no te sé decir. O sea, que a lo mejor que te surgieron muchas cosas, pero seguramente sean Claro. todas del mismo nivel, ¿no? Sí, de o no sea, parar. fueron no parar. Fue mucho trabajo. El congreso de Marsella, que también me marcó mucho, el de la Ajá. IUCN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Por qué? Porque yo sí, como que había estado en temas internacionales a través del Instituto Jane Goodall, pero es la primera vez que yo iba, eh, digamos, con criterio propio. Con que yo estaba con una ONG francesa, realmente yo tenía que hacer toda la comunicación de lo que pasaba allí para España y tenía además que exponer charlas. De hecho, puse también, aparte, aprovechaba que estaba y estuve también en varios debates, haciendo de ponente también, presentando el proyecto de Brutal y lo que queríamos hacer en Centro de Recuperación. A la vez, es un congreso, o sea, eso es como la ONU de la conservación. Entonces van todos los países, cada uno con sus propuestas, de ahí salen luego normativas de protección en cada país. Entonces se toman muchas decisiones políticas que afectan a luego a nivel internacional a la conservación. Entonces es muy intenso, te requiere de muchísimo tiempo. También ahí igual separa todo lo que está alrededor porque solo puedes centrarte en esto. Y ayuda mucho también a aprender de nuevo más contactos. O sea, tú piensas que cada cosa que te voy diciendo engorda mi agenda de contactos Claro, muchísimo, muchísimo. muchísimo. Entonces, no es que luego por enchufe tal, no, es que esa persona me vio a mí trabajar sin dormir, porque Marsella se durmió poquísimo, sí se durmió, durante una semana en un congreso. Entonces, si yo luego le propongo otra cosa, va a ser fácil Bien. que me diga que sí, porque ya me conoce y me ha Las relaciones abren puertas. Claro, entonces eso es lo que también me anima a cuando ya veo yo que, joder, pues ya tengo o sea, yo creo que ya con todos los contactos que tengo de marcas, de gente que sé que va a apoyar, de entidades que no solo son, que a lo mejor aquí en España no es tan famosa, pero en Francia es un Sí. Greenpeace, ¿sabes? Entonces ya empiezo a tener esos contactos que me ayudan a decir, yo creo que ya puedo, Brutal, que se lanza lo que era el objetivo del principio final, que es el centro de recuperación. Antes de entrar en lo que tenemos aquí, interpreto entonces que, digamos, tus líneas principales son el instituto, Sí, Brutal, sí. sigue estando National, No de forma permanente, pero sí. va y viene, pero ¿no? va y viene. Quiero decir que si me llama mañana Mónica, Estás. Mónica yo le coge el teléfono. Y digamos que serían esas tres, ¿no? No se me escapa ninguna más, ¿no? No, como principales Como serían principales esas tres, tres. ¿no? Sí, Vale. Aterrizamos ahora en Lanjarón, sí, que es donde vives. sí. ¿Por qué Lanjarón? Pues buena pregunta, porque además lo he escogido de forma consciente. Ah, Quiero decir vale, que vale. no es Al azar. al azar o la vida me ha llevado a... No, sino que yo me senté y dije, vale, a partir de ahora, además que me acuerdo porque yo tenía justo delante, donde trabajaba en la habitación allí, el mapa que tenía delante de decoración era un mapa de Sierra Nevada, con toda la Alpujarra dibujada, porque me lo dieron en Treveles cuando vine hace... Y de hecho he dicho que el día que yo tenga mi oficina ya en Lanjarón, de verdad, pienso volver a poner, tengo guardado ese mapa, ¿no? o mi casa definitiva, como que ese mapa lo quiero, o sea, lo voy a tener ahí. Entonces yo dije, vale, ¿dónde voy a montar yo un centro de recuperación? Quiero que sea en Andalucía, eso lo tengo 100% claro, por mucho que me cueste. He rechazado ofertas para irme a Argentina, para irme a Australia, para irme a otros sitios, y estoy aquí porque me quiero quedar en Andalucía, y lo tengo claro. Claro. ¿Dónde lo puedo hacer? A nivel técnico, me salían como dos sitios interesantes, de cara a futuro, por cambio climático, por biodiversidad, y eran en el Estrecho de Gibraltar, más bien en el Parque de los Alcornocales, toda esa zona, y luego en la Alpujarra. Bueno, en Sierra Nevada en general, yo me gustaba la Alpujarra, entonces me vine a la cara ¿No sur. llegaste a pensar algo en Sevilla? No. ¿No había nada allí? A ver, que se pueden hacer cosas, pero ya hay una estación biológica allí, Vale, que está vale, la de Doñana muy cerca, entonces a nivel técnico tal, y yo había una cosa en mí que era que yo me quería venir a vivir a la Alpujarra, entonces ya habiendo vivido en Cádiz, fue como, si yo me quiero ir a Granada, que de hecho estuve bastante tiempo, justo esos años yo estaba intentando venirme a Granada a vivir, aunque fuera a la capital y luego ya a ver. Que de hecho le tengo que dar las gracias a mi amiga Celia, que fue la que me tuvo acogida en su piso en Granada, mientras yo hacía todo esto.
Entonces, claro, a mí me gustaba mucho, o sea, Granada es que a mí me gusta mucho y yo me quería venir a Alpujarra. Entonces fue decidir en qué pueblo lo hacía. Lanjarón, de cara al centro de recuperación, pues me parece que la ubicación es perfecta, porque al final, si yo quiero que luego la gente venga, participe, está muy a la entrada. Sí, 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 sí. Esto antes de empezar a vivir, Claro. como tal, ¿sabes? Simplemente viniendo de vez en cuando. A nivel técnico, la biodiversidad de Lanjarón, todo, la geología, la orografía, todo lo que tiene Lanjarón favorece mucho a nivel técnico el trabajo que podemos hacer y de cara a cambio climático también, porque es refugio climático por el agua, por la acequia, por todo lo que supone la Alpujarra. Y me lo pusieron muy fácil cuando llegué. Yo llegué, pregunté si podía hacer esto. ¿Mucho tiempo aquí, Sara? ¿Que lleve yo? ¿En Lanjarón? 4 años. Ah, bueno, poco. No mucho. O sea, hay otra gente que lleva... Claro, claro. Sí, sí, sí. Lo único que sí, eso, que llega al ayuntamiento y es verdad que el ayuntamiento, yo empecé a preguntar, empecé a decir quiero hacer esto y como que a todos me decían que sí. Entonces eso te facilita mucho la parte de burocracia para poder Claro, ya ves, avanzar. ya Entonces ves. si tenía alguna duda, claro, al ponérmelo tan fácil, a decirme que para adelante, que esto se va a hacer, pues yo dije, "Pues, ya está". Y luego me he dado cuenta viviendo en Lanjarón que era, o sea, que de aquí no me voy, que no es la mejor, que si me voy unos meses al pueblo de al lado porque tenga que irme mientras busco un piso, una casa, pero ¿Te ves aquí? sí, claro, ¿Siempre ya? sí, Bueno, 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 bueno. sí, sí, sí. Vale. Y aquí, digamos, en Lanjarón lo que se intenta fabricar, por utilizar esa palabra, es un proyecto de cero Sí. que parte de este lugar que para mí es precioso. Que ¿este lugar qué es? Esto es una antigua casa forestal, Ajá. se llama la Casa Forestal García Nájera, que era uno de los ingenieros que estuvo viviendo aquí, que ahora mismo está en desuso Ujú. o en uso pero a medias, digamos, Ujú. porque sí el ayuntamiento lo utiliza para bueno, la parte de jardinería y tal del pueblo, tienen ahí su Sí, sí, viverito sí. y eso. Y es cierto que el año pasado ya, a nivel burocrático, digamos, a nivel de papeleo, pues tenemos los permisos para empezar a poder acoger animales ya a lo bestia y necesitamos un sitio. Entonces le pregunté al ayuntamiento, en concreto a Armando, que es el delegado de Medio Ambiente, y nos dijo que bueno, que ahí había una cochera, que si la queríamos coger, que ellos nos ponían todas las facilidades del mundo para que nos pusiéramos ahí a trabajar. Entonces, con voluntarios lo acomodamos, lo preparamos, teníamos donaciones ya de mucha gente que nos habían ido mandando cosas, o sea, estábamos preparados ya, no como a mí me gustaría en un futuro que eso pudiera estar, porque a nivel veterinario todavía o sea, hay muchas lagunas que tenemos que mejorar, que tenemos cosas mucho mejor que hacer. Para empezar, porque no tenemos la maquinaria, si no tienes un ecógrafo, tienes un limitante ahí que está. Y empezamos a coger el año pasado ya animales, de hecho unos 300 fueron los que Y pasaron por aquí. la persona que te escuche por primera vez, ¿qué es lo que tú le planteas al ayuntamiento? Pues es un centro de recuperación de fauna, que al final nuestro trabajo tiene como dos líneas principales, una que es hacer de hospital gratuito de rescate de todo animal que sea un animal salvaje, es decir, no me vale doméstico, y que sea además reintroducible. Es decir, que no puede ser una especie invasora, no pueden ser animales exóticos, sino animales que tenemos aquí, que por diferentes motivos pues, tienen heridas, acaban ingresando en un centro. Por un lado la parte esa, que sobre todo es primavera-verano, porque suele ser cuando son pollos, llegan un montón de huérfanos, y luego durante el resto de tiempo hacer programas de conservación. Lo que te decía al principio de los zoos, tal, vale, si yo tengo 2 lechuzas, me lo invento, Sí, sí, sí. que no se pueden reintroducir, pero puedo darle una vida digna en cautividad, en unas instalaciones decentes, que se pueden reproducir. Y yo sabiendo que la población de lechuza está cayendo, que hay además comunidades autónomas en las que cae, creo que en Madrid está en el 70%, no estoy segura, o sea que realmente se necesitan Sí, individuos, sí, sí, es sí. como, vale, yo voy a liberar a todas las crías. Claro. Entonces generamos instalaciones de liberación. Yo lo que quiero es construir instalaciones para que esos animales que por lo que sea no pueden volver a libertad, realmente sirvan para conservación. Esa es como la otra línea. No es que yo vaya a ir a por el animal, No, no, sino claro. que de uno que me llega, que al final
no puede vivir en libertad, es recuperable pero no reintroducible, pues se le puede dar una vida que sea digna, o sea, si el animal va a estar sufriendo, no. Pero si el animal al final puede estar bien, tener una vida digna y sus crías y puede reproducir, si no se reproduce, pues no se reproduce, pero que si tienen cría, eso vaya y luego se libere. La idea es crear no solo decir, bueno, pues estos 2 que me han llegado, sino crear proyectos y programas enfocados, igual que se hace con el lince, que lo hace la Junta de Andalucía, Sí. ¿no? Y la Administración, o igual que Grefa, que es como el hospital de referencia en España, lo hace lo ha hecho con el águila de Bonelli. Entonces, o los buitres. Al final, la mayoría de buitres que hay en Europa se reproducen en Grefa, en España, y luego se van Sí. reintroduciendo. La un- mayoría de los que están Es reintroducidos. un proyecto ambicioso, ¿eh? Sí. Es un proyecto ambicioso digamos, de cara a qué años te has puesto en la cabeza a intentar No lo sé. tener eso en... Porque además me hablas en plural, imagino que no estás sola. Hombre, claro, Hay empecé yo alguien en la sola, pero ya espalda, hay ¿no? gente. Claro. Me volvería loca. O sea, hoy mismo, no, ayer mismo tuve reunión con distintas trabajadoras y claro, yo ya puedo ir delegando. O sea, de hecho, lo único malo de esto es que al final me como el trabajo que menos me gusta, que es el de reúnete con esta marca, Sí. gestiona estos permisos. O sea, Burocracia como, también, ¿no? claro, en vez de tanto campo, pero no. O sea, ya la educación, cuando vamos a coles a dar charlas, ya la pueden hacer ellas, los eventos también están ellas. ¿Crees que eres conocida aquí en la Alpujarra? No. O sea, cuando me dijiste tú que te habían dado, no. O sea, fue mi primer conocimiento de que había alguien que sabía quién era yo. Te lo ¿Sí? prometo, te lo juro. Sí. Pero yo creo que debería al contrario, creo que debería de ser un punto fuerte. Al final, un entorno en el que vivimos, alguien tan Sí. formada como tú, No es eso, sino que al final creo que los recursos naturales que tiene la Alpujarra y la riqueza de biodiversidad son un valor claro, inmenso. O sea, cuando yo me traigo amigos de fuera, aunque sea para venirse a mi casa a dormir, fliparán. flipan. O sea, que se escuche un búho por la noche. O sea, hay cosas que nosotros lo asumimos como normal o como común, pero que es increíble. O sea, que haya una secuoya ahí al lado del río y tal. O sea, las especies que hay cosas que tú dices, pero esto, Sí. ¿sabes? Que como valor natural tenemos muchísimo que ofrecer. Y encima Lanjarón, que es un sitio en el que, por todos los ingenieros, ¿no?, forestales, por toda la gente que ha pasado por aquí, se han hecho tantos experimentos de naturaleza en la sierra, que hay cosas que de repente te encuentras ahí que dices tú, ¿y esto cómo ha pasado? Entonces creo que tiene encima una riqueza extra respecto a biodiversidad, respecto a naturaleza. Sí, porque no vamos a entrar, imagino que también habrá riqueza en flora. Sí, muchísima. De hecho, Del mismo somos reino. Lanjarón, tengo el libro en casa de una tesis de la Universidad de Granada, creo que es, de la Facultad de Farmacia, que es el municipio en el que crecen de forma natural más plantas medicinales y aromáticas de España, de la península. Eso es Que no sé en curioso. cuánto se habrá hecho Claro. el estudio, pero, y está, o sea, el libro, se publicó un libro con todas las especies, lo tengo en casa, o sea, lo mires por donde le mires al final, tiene todo eso. ¿Y crees que es viable replicar estos centros en más puntos de Andalucía? Sí. De hecho, ¿esto es porque te lo he contado? No, ¿La otra vez? no, esto no me lo has contado. No. Vale, es que no me acuerdo. Esto no me lo has contado, no, esto no me lo has contado. Vale, sí, de hecho, mira, tengo que escribirle. Ahora, recuérdame que Díselo. ahora le escribo. Anthony, te prometo que ahora te escribo. De verdad, llevo una semana diciéndole, tengo que escribir a este chaval. Van a abrir uno también en Málaga, entre bueno. varios. O sea, ellos además han estado aquí. Y van a venir ahora cuando pasara el temporal, le tenía que escribir para decir, venga, quedamos y tal. Porque sí ha pasado una cosa durante muchos años, creo que en conservación, claro, el hecho de no haber recursos económicos hace que tú compitas. Claro. Y tú puedes llevar la competición solo en el momento de pues, licitar o de presentarte una convocatoria o luchar por esta plaza, pero al final la frustración es un trabajo duro, muy cansado. El rescate de animales además tiene una parte emocional que tú tienes que gestionar y que Claro. tienes que tener en la cabeza tal. Gracias a mi psicóloga de aquí también. Luego, por otro lado, que no hay recursos. Entonces eso te va llevando a un extremo que al final creo que durante muchos años hay veces que no se colaboraba, incluso se ponían piedras en el camino, camino, ¿no? del otro. Y sí noto o empiezo a palpar que los que están naciendo nuevos, creo que, o por lo menos por mi parte,
y por ejemplo, este chico que te digo que lo está haciendo en Málaga con otras compañeras también, creo que si llevamos una actitud real, real de verdad, de decir, vamos a colaborar. Si tú te vas a especializar en marina, se llama Wildcare, el proyecto. Si tú te vas a especializar en marina y a mí me llegan gaviotas o me llaman para una gaviota, te llamo a ti, Claro. tú atiendes, a mí me viene bien porque te derivo un animal y tú vas a saber más que yo de eso porque Claro. te vas a especializar. Claro. ¿Sabes? A lo mejor a mí me interesa más que me mandes un buitre. Cada uno puede tirar para lo suyo. Claro. Entonces, sí es replicable y sí hace muchísima falta. O sea, pero hace muchísima falta. La semana pasada ha cerrado Equinac, que es un centro que lleva, no sé, décadas, puede llevar 20, 30 años, trabajando en Almería, haciendo rescate de cetáceos y de tortugas marinas. Ellos son especialistas de marino. Yo sí tengo intención en algún momento y está planeado, de tener también atención a animales marinos, pero requiere unas instalaciones tan Claro, específicas claro. que eso se tendrá que hacer como Claro. aparte. Ellos acaban de cerrar. Yo no sé por qué, porque cuando hay movidas con la administración yo intento prefiero no saber, porque Sí, al final sí. siempre hay algo político y prefiero quedarme fuera. Que No, se peleen no entre ellos, contaminarte, ¿no? claro, que se peleen Claro. entre ellos, que al final yo me lo acabo comiendo muchas veces porque estoy en medio y trabajo con todos, con el que esté gobernando. Entonces, al final luego me como yo marrones, pero intento como que sea entre ellos. Y siempre si me como el marrón es como, por favor, dejarme fuera. O sea, decidid vosotros que yo estoy aquí para trabajar por y para la naturaleza. Si el que está gobernando me lo va a dar, adelante. Entonces, intento como apartarme, a nivel profesional, claro, apartarme de los temas políticos. Entonces, yo no sé si hay algo político o no, o simplemente es que no se le han dado los suficientes recursos, no lo sé. Pero si un proyecto como Equinac le ha costado es porque es duro, ¿sabes? Y llevan haciendo un trabajo y son referentes. Pero es que tenemos muchísimos kilómetros de costa en Andalucía. Y ahora mismo están solo en el CESMA, en Cádiz, recogiendo tortugas marinas. Es que literalmente ayer me mandó, bueno, ya está publicado, Charlie Sarriá, que es un biólogo marino también bastante conocido en redes, que Charlie es un amor, o sea, que todo lo que hace lo hace de verdad, o sea, no es postureo, es que es así. Me mandó el vídeo y además habló conmigo por unas tortugas que se habían encontrado marinas y claro, los forestales se lo tuvieron que llevar hasta Seashore, hasta Cádiz. O sea, que realmente hay una necesidad. Y en un día que salió se encontró 3 tortugas que no nadaban, que necesitaban ayuda. Entonces, necesidad hay, por supuesto. Entonces, en función de lo que tú me estás diciendo, entiendo que habrá poco control o ninguno de humedal que desaparece, fugas de agua, acequias que se destruyen, entornos que pasan de ser salvajes a una construcción porque sí. Imagino que tampoco habrá control de eso, ¿no? Cada vez hay más. ¿Sí? ¿Sabes lo que pasa? Que como lo comparo con el mar, en el mar esto no hay es... nada, claro. Vale. O sea, y Vale. en tierra sí, cada vez hay más control, cada vez hay más normativa, que no siempre creo que sea la acertada, porque muchas veces se decide desde los despachos sin pisar el campo, y al final yo creo, y cuanto más leo, más me convenzo de ello, y cuanto más hablo con gente, también como que me voy convenciendo más, que para proteger la naturaleza tú no tienes que olvidarte de la gente que vive ahí. Importante. Que tienes que hacer que la gente que vive ahí sea la que la proteja. Es decir, que tú no es que tengas que impedir, o sea, no estoy diciendo que apruebes macro hoteles en plena sierra, ni en primera línea de costa, creo que eso ya han pasado los 90, lo hemos aprendido, y a lo siguiente, pero creo que muchas veces se impide hacer, porque también es más fácil, y con los medios que hay, regular prohibiendo, pero creo que sería mucho mejor para la naturaleza involucrar a la gente del sitio que sea y que se haga de una forma un poco más participativa. Y a lo mejor no solo participativa, sino que el técnico que tenga que decidir por lo menos se documente o deje abierta la opción a, vale, vamos a establecer esto, pero en los siguientes años se vaya haciendo como una evaluación abierta. Porque si no, al final también creo que se crea rechazo. Claro. Y eso no ayuda. No es positivo. Y tampoco invita a la gente a que se vaya al campo porque poner una valla es demasiado difícil. Entonces todo se te complica demasiado. Viendo los dos problemas principales que podemos tener en España, que es el lobo
Problema, Sí, sí, ambiental. beneficio. Vale, ¿Y el jabalí? vale. ¿Cómo, desde tu punto de vista, que creo que tú eres bastante mediadora porque eres buena comunicadora, Ajá. eh, cómo le buscamos una solución que todo el mundo esté contento? Eso no va a pasar. No he dicho nada. No, no, porque no es imposible que todo el mundo esté contento, pero sí es posible que lleguemos a un punto en el que o sea, perdamos lo menos posible todas las partes. Ajá. Es decir, el lobo. El lobo a nivel científico, de hecho, brutal. Digo brutal porque, por ejemplo, y no fui yo, pues me mandaba una trabajadora, fue Lucía. Estuvimos en el Congreso de los Diputados cuando hace nada se estaba debatiendo pues todo lo que sabía la ley nueva que había salido para que afectaba al lobo, que les daba competencia a las comunidades autónomas para poder hacer batidas y eliminarlo. El lobo, y se expresó y se explicó súper bien, además el comité que hubo científico lo explicó muy bien, realmente necesita protección. O sea, a nivel científico no hay bases para decir que eliminemos lobos. ¿Qué ocurre? Que si los ganaderos se ven afectados, tú tienes que dar una solución al ganadero. Claro. Y eso es real. Entonces, pues trabajemos en eso, trabajemos en facilitar que tengan perros molosos que puedan proteger Claro. y que puedan ayudar. Pero es que tener un perro es caro. Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo y no te vale un perro cualquiera. No, no. Por tamaño, incluso por comportamiento de esos perros. O sea, tienes que tener determinado perro que no es cualquiera. Si luego tienes una pérdida por ataque, que la respuesta administrativa sea rápida. Claro, Porque si tú vas a inmediata. tardar luego Claro. un montón de tiempo en que esa persona recupere el dinero, a lo mejor ya, claro, empieza a generar Problemas. más problemas. Claro. Entonces sí creo que hay que sentarse y debatirlo y mediar. Ahí sí es verdad que es difícil que todo el mundo esté contento, porque al final cuando es un conflicto, pues va hasta ahí, pero sí creo que hay que intentar llegar a un consenso, en el que al menos no sea tu ideal, pero que lleguemos a un mínimo. Y si se sabe además que si tú matas a determinados lobos, los jóvenes, los que están fuertes, es que estás creando más problemas, es que luego vas a tener más ataques, porque van a buscar, se va a dispersar la manada si matas a los que la manejan. O sea, vas a generarles más problemas a largo plazo al ecosistema y a los ganaderos, que son uno de los grupos que al final se ven más afectados. Entiendo que para los que no entendemos, el lobo está muy lejos de ser un perro, ¿no? Uf, sí. A nivel Yo he comportamiento, criado ¿no? 6. Créeme que sí. Nunca gasté tanta ropa como en los meses que estuve con los Es lobos. muy complejo el lobo. No es cuestión de complejidad, es que es salvaje. Entonces hay que entender que es un animal salvaje que no ha pasado por todos los años que ha pasado el perro de domesticación. Entonces, claro, el comportamiento, aunque tú lo ves y intuyes cosas, ¿no? Pero es muy diferente. Los perros, por ejemplo, en la domesticación, la mirada de pena que te pone el perro para conseguir la comida, pues eso es porque en el proceso de domesticación, que lo que hemos hecho es como concentrar la evolución ahí a paso forzado, los perros tienen una musculatura ocular diferente a la del lobo. Para poder poner cara de pena, que eso se seleccionó genéticamente, Sí, porque el que más carita de pena ponía, más Claro, comida más se comida llevaba. se llevaba. Pues si eso es algo muscular, que al final es una selección de algo físico, imagínate todo lo que supone luego la etología, que es el comportamiento, las capacidades que tiene son diferentes. No es cuestión de complejidad, sino que al final es un animal salvaje. Vale, vale. Métete la cadena por dentro que estoy temiendo. El sonido. Vas a tener que venir una tercera vez. Espera. Y, Ya. y el jabalí mismo es igual. El problema lo ves como el lobo o distinto. No, lo veo distinto porque creo que afecta de formas diferentes. Al final también el lobo está muy concentrado en determinadas zonas. ¿Llegará a Andalucía? El lobo, Yo creo que sí. ojalá, yo Pronto, creo que yo sí. creo que pronto. Sierra Ya está en Morena- Extremadura. En Sierra Morena fue Sí, tierra sí. de lobo y debería de volver. El jabalí. El jabalí, es que el problema creo que es diferente. No estamos hablando de una especie que esté en peligro de extinción, entonces ya ahí a nivel conservación la cosa cambia. Creo que el jabalí se puede asemejar más a los problemas que puede tener el zorro, porque los dos son especies que se consideran cinegéticas, es decir, que están catalogados de caza. Y el problema es el acercamiento. No es tanto, o sea, obviamente el número, Ujú.
pero a lo mejor tenemos que tener depredadores para que esos números bajen. Claro, Y ahí sí nos podemos unir al otro problema. claro. Pero el problema del jabalí y del zorro muchas veces también es la cercanía al ser humano. El cómo el ser humano se ha ido comiendo zonas que antes eran naturales y nos estamos metiendo y quitando terreno de naturaleza pura, digamos, ¿no? Claro, De por eso bosque, de también hábitat. vemos cabras, montesas y demás, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, si tú le pones a un jabalí unos contenedores, Comida. o el jabalí se tiene que ir a otro sitio, obviamente. Bueno, también aquí hay estudios de personalidad muy guay, porque suelen ser los animales atrevidos los que se meten más en zonas humanas. Al final el jabalí va a ir a contener, es que tiene comida. Comida fácil. Entonces no es solo el hecho de decir hay muchos, vale, hay muchos, pero ¿cuánto es mucho? En proporción a que vamos a mirar todos los datos, vamos a hacer censos bien, porque hay muchos sitios en los que es verdad que hay una población altísima, pero hay otros sitios en los que a lo mejor nadie ha ido previamente a hacer un estudio a ver si realmente hay mucho o es que tienen la comida muy fácil aquí y nosotros estamos metiendo la carretera muy en su casa. Claro. Entonces, antes de tomar decisiones, Sí. que no es por no mojarme, sino que creo que antes de tomar decisiones hay que hacer el estudio previo y hay que tener los datos. Y cuando se tienen los datos, entonces tú ya puedes decidir qué haces. ¿Y crees que es reintroducible? Por ejemplo, no hace mucho leía, creo que estaban valorando otro tipo de lince, que es un tanque en la zona norte, para combatir al corzo, ¿no? Algo como que es un gran... como que no es el lince que estamos acostumbrados aquí. Eso ya es subir el nivel, depende. O sea, sí es verdad que ya se están haciendo proyectos, esto se llama rewilding, o sea, es una de las técnicas de rewilding que es como volver la naturaleza, ¿no? Lo que había antes. Sí, pero es irte muchos años atrás o coger también, otra cosa es también es coger, o sea, traslocar animales, mover animales de ecosistemas parecidos que podrían adaptarse bien ahí. Yo antes de tocar un ecosistema, estudiaría muchísimo, Claro. pero esta es mi opinión. O sea, yo prefiero... Sí. ¿Por qué? Porque todo lo que haces tiene consecuencias. Mira, esto es un ejemplo súper famoso que se estudia mucho en biología, en Yellowstone, en Estados Unidos. Esto fue en los años 70, fue como el gran ejemplo de reintroducción, porque daba mucho miedo. O sea, reintroducir una presa no da tanto miedo, pero reintroducir un depredador, las administraciones, los conflictos que genera a nivel social siempre dan miedo. Pues en Yellowstone, en el Parque Nacional, reintrodujeron lobos. Llevaban años sin que hubiera lobos, metieron los lobos. Y los lobos desencadenan toda una cadena de acontecimientos que revive el Parque Nacional entero. ¿Por qué? Porque al haber lobos, eliminaban ciervos, cérvidos, que comían pasto a un nivel en el que no dejaban que creciera el suficiente. Al empezar a crecer el pasto, porque ya no hay tantos ciervos, la biodiversidad de la flora también aumenta. Esto afecta a los ríos, afecta a los peces que había en los ríos. O sea, se desencadena todo una serie de causas, consecuencias que se ve con el tiempo. Que se ven con el tiempo. Y fue por introducir lobos. Entonces, antes de mover cualquier cosa, yo me aseguraría muchísimo que al final la naturaleza, tú estudias una cosa y la naturaleza hace otra, pero intentaría asegurarme mucho de lo que estoy haciendo. Y si el ser humano está preparado, ¿no? Y si el ser humano... Sí. Porque tú me hablabas la otra vez, que me impactó, ¿De qué? que el lobo estuvo en Sierra Leona. El oso. El oso en Sierra Morena. Yo me imagino el oso ahora en Sierra Morena, que cada uno vaya claro, con su me encantaría. Claro, pero no sé si... Pero no todo el mundo estaría claro, de acuerdo. Yo creo que sería... ¡Ay, el oso, qué peligro! Pero claro, hace muchos siglos. Claro. Que no es como el lobo, que a lo mejor es algo reciente. También hubo leones en la era, ¿sabes? En España, pero te tienes que ir muy, muy atrás para llegar a eso. Y los ecosistemas al final han evolucionado mucho desde el momento en el que estaban y el ser humano ha metido la mano mucho en los ecosistemas. Para bien o para mal, no es cuestión de mejor o peor, pero esas consecuencias que tiene que el ser humano haya intervenido afecta también a que no es lo mismo el ecosistema como era cuando estaban esas especies aquí a como es ahora. Y si encima metes el factor cambio climático, vamos a estudiarlo, porque a lo mejor esto en 10 años es un desierto. Entonces vamos a ver cómo debería de ¿Ha cambiado también el ecosistema en el mar? Muchísimo. ¿Sí? De hecho, me preocupa más. Creo que es muy desconocido el mar, ¿no? Muchísimo. Y me preocupa, me genera mucho estrés y mucha ecoansiedad leer papers, ahora mismo, artículos científicos sobre el mar, porque está a punto de colapsar. O sea, porque está avisando.
de lo que va a pasar en tierra. Y las corrientes oceánicas, que son el frigorífico y el horno del planeta, Ujú. son las que controlan la temperatura. Porque según la temperatura del mar, luego se generan las corrientes de aire. Entonces son las que controlan la temperatura. Son las que mueven los nutrientes. Y el mar produce el oxígeno. De cada 3 veces que respiramos, 2 vienen del océano. Ujú. Si eso colapsa, Uf, tenemos un problema. problemón, ¿eh? Y estamos muy pendientes porque lo tenemos a lo mejor más cerca de que hay menos gorriones, pero es que realmente siento que, o sea, que tú lees los datos y tú dices, es que el mar nos está avisando de que está al límite. Tú lees las noticias que hay de contaminación de plástico, Eso te iba a decir, basura y mar, ¿no? es horrible. ¿Tiene solución? Sí, claro. Pero aparte de la educativa, o sea, ¿hay mecanismos en el mar a día de hoy efectivos para poder eliminar? Sí. Sí. O sea, si es que lo bueno que tiene la naturaleza es que ella sola, si tú le das un poquito, ella sola luego te va a responder muy bien. Ujú. Y quiero, a lo mejor soy una ilusa, pero yo quiero creer que siga habiendo mucha gente, que por eso estamos en esto, que trabajamos para arreglar las cosas. Se inventaron máquinas para sacar el plástico del océano. Las primeras no funcionaban muy bien, pero eso se está mejorando y cada vez funciona mejor. No hace falta irnos tan lejos. Aquí en la Punta de la Mona, en la costa de Granada, en la Herradura, se está haciendo siembra de coral y están volviendo a crecer coral del Mediterráneo, Interesante. que en otros sitios no lo había. Y Sí, aquí sí, sí. hay biólogas y biólogos que están sacándola adelante, y en Cádiz también. Entonces, hay mecanismos para que los ecosistemas Vuelvan. vuelvan. Y nos va la vida en ello, porque si no tenemos oxígeno no podemos respirar. O sea, tan fácil como Claro. eso. Hay una cosa que le cuento a los niños en los coles que les encanta, Ujú. que es que respiramos gracias a la caca de la ballena. Es la misma reacción que suelen tener en la clase. ¿Por qué? Porque tú les explicas que en el océano, o sea, es real, en el océano está el fitoplancton, ¿vale? El fitoplancton hace la fotosíntesis, absorbe CO2, que es lo que nos sobra ahora mismo en la atmósfera, y expulsa oxígeno, igual que las plantas. Claro, yo les digo a los niños, si tenéis un huerto en casa, para que crezcan los tomates, tenéis que echarle abono al huerto. ¿Quién pone el abono en el océano? Las ballenas. De hecho, en biología, esto no es mentira, ¿eh? Se llama tsunami de caca. Somos así, los biólogos son nuestros chistes. Cada vez que hay un tsunami de caca, es un aporte de toneladas de nutrientes al fondo oceánico que produce lo que se llama afloramiento de fitoplancton, que es el que produce el oxígeno que respiramos. Que obviamente los bosques son importantes, pero es que la cantidad de oxígeno que produce el océano es completamente necesaria. Y sin embargo, las ballenas están en peligro de extinción. Creo que es un dato súper poco conocido fuera de vuestro mundo, ¿no? Creo que A los niños les encanta. O sea, claro, yo nosotros lo meto en todas las charlas que puedo. pensamos en oxígeno y lo primero que piensas es Los en zona bosques, verde. Sí. Pues, de hecho, cuando las doy con raíces y brotes, un ejercicio que les hacemos cerrar los ojos, respirar varias veces, así se relajan además, y cuando abren los ojos le decimos, pues de todas las veces que habéis respirado, esta le tenéis que dar gracias al océano y esta gracias a los bosques, para que lo valoren. Uf, qué interesante, qué interesante. Dentro de tu formato, que sé que tiene mucho área educativa, Mm. ¿ves necesidades educativas? Sí, en los colegios, en general, ¿te En refieres? general, es decir, si crees que las nuevas generaciones están teniendo conciencia, o falta mucho en los coles, o falta mucho fuera de los coles, tú Vale. ves si a través de redes se llega, no se llega. Depende mucho del profesorado, Ajá. lo cual es un fallo a nivel de sistema, porque le pones toda la presión y todo el peso al profesor. Sí. Si el profesor no se quiere implicar en un tema ambiental, ¿cómo haces tú? ¿Sabes? Porque está muy guay que en el temario te venga la parte ambiental Ujú. en un recuadradito en el margen, porque tienes que cumplir con lo que nos dice ahora Europa, pero no hay, o sea, tiene que ser algo transversal, Claro. Sí, algo como de valores, como de ética, o sea, tiene que ser algo que se trate de forma transversal. ¿Qué pasa? Que al final, si el profesorado está saturado con todas las cosas que tienen que hacer, con los ratios que tienen en clase, con toda la carga que tienen, no pueden dedicarse a hacer educación en igualdad, educación en valores, educación en medio ambiente extra, y estar todo el tiempo planteando proyectos como integradores y de todo a la vez. Entonces, sí creo que habría que ayudar muchísimo más a la educación,
pero darle muchísimo más recursos para facilitar estas herramientas en los centros. Sí es verdad que cada vez hay más huertos escolares, que eso cambia totalmente, se nota muchísimo, pero sobre todo en las ciudades, porque también se nota la diferencia de cuando yo voy a dar charlas o hacer actividades en entornos rurales, los niños tienen muchísimo más conocimiento porque es parte de su... No tienen que ir a la naturaleza, ellos viven en la naturaleza. En las ciudades ellos van de visita a la naturaleza, entonces no tienen un abuelo que por la tarde va a su huerto. Entonces hay que hacer un esfuerzo extra de acercarle las cosas. En los entornos rurales me resulta normalmente más fácil, suelen tener mucho más conocimiento base, digamos, y habría que ayudar muchísimo más a la educación en general. ¿Tú crees que en los tiempos de redes que tenemos, estas redes están ayudando o no? Tienen cosas buenas y cosas malas. Tiene una cosa buena que es que nos acerca la información, entonces quienes por lo menos estamos intentando, Charlie, por ejemplo, que te hablaba antes, me contaba que cuando llegaron los agentes ambientales le conocían de redes. Charlie divulga sobre temas marinos, especialmente, o sea, como está aquí en Andalucía, pues un poco también de lo que tenemos aquí, y eso permite llegar a mucha gente, o Carlota Bruna, ¿no? Carlota al final, mucho de su contenido es de ambiental, de naturaleza, y llega a muchísima gente. O sea, tiene muchos seguidores realmente, porque ella tiene el foco en comunicación, entonces... ¿Hay mucho influencer biólogo? No tanto. Yo creo que no, ¿no? No tanto, pero sí hay como varios perfiles que ya son bastante conocidos, que están vinculados a temas de naturaleza. Y a lo mejor ellos no publican siempre cosas de naturaleza, pero si tienen una duda de algo o quieren comunicar de algo, pues nos escriben a biólogos y nos dicen, oye, quiero hacer un post sobre esto. ¿Es necesario que el biólogo salga a redes? Sí, sí, ¿no? Creo que sí. O sea, no hace falta que todos salgamos en redes, pero sí creo que dentro de todo esto que tú me comentabas a día de hoy, que hay en redes sociales con tantas fake news y con tantos vídeos que es mejor que no se compartan, que por lo menos también exista la contrapartida. Claro, porque si no es más difícil contrastar información. Y también creo que es muy importante comunicar, ¿no? Es decir, que muchas veces en redes a lo mejor se puede llegar a un niño que de otra manera no vas a llegar, ¿no? Eso se lo dije a una ministra de Ciencia, la verdad, discutiéndole un discurso, porque le dije que lo que si no se comunica no existe. Claro. O sea, tú puedes tener el mayor descubrimiento científico del mundo, que si tú no lo cuentas y se queda en un cajón, eso no existe. Ni nadie lo va a financiar, ni nadie lo va a saber, ni eso va a llegar a la sociedad. Entonces, hay que contar las cosas, la ciencia hay que contarla. Si tú no lo cuentas, es que se pierde por el camino y tampoco se valora. Sí, que yo creo que muchas veces se relaciona al biólogo con el profe de biología. Sí. Y hay más campos. Sí. Creo que hay muchos más campos. De hecho, al final, Félix Rodríguez de la Fuente, una de las cosas que hizo fue eso. O sea, creó una generación de biólogos luego y un movimiento naturalista en España que hasta que llegó él estaba un poco dormido. Entonces, hace falta. Y hace falta tener referentes. Si tú no tienes referentes, tú no sabes que eso existe. Claro. O sea, yo veía los documentales, yo veía ahí a la que estaba con los leones y yo decía, yo quiero hacer eso, pero ¿eso qué es? Y yo no sabía que eso era lo que yo quería hacer hasta que llega un momento en el que te pones a buscar y dices, vale, que es bióloga y está haciendo esto. Que se puede hacer. Que se puede hacer. Pero si tú no tienes referente, tú tampoco puedes imaginarte que puedes hacer eso. Claro. Y Sara, para ir cerrando, un biólogo recién salido de carrera, ¿qué le dirías? Muchas cosas. Siéntate, Bueno, siéntate, vale. chiquillo, que te voy a contar. Te voy a contar. No, le diría que la biología es dura, sobre todo es que la ciencia académica es dura porque no hay financiación y el campo también es duro. Pero sí le diría que si está seguro que esto es lo que quiere y cree en ello, que no ha llegado aquí de rebote, sino que realmente si quiere esto, que trabaje, que no le va a llegar solo, pero que si trabaja y se le ocurra, al final lo va a conseguir. O sea, no inmediato. No inmediato, pero que antes o después va a conseguir llegar a lo que quiera hacer, estoy segura, a base de esfuerzo. Lo que pasa es que
muchos nos rendimos por el camino, porque es muy difícil. Pero que se siga formando, que nunca deje de Para formarse, formarse. que no pare, y que viaje, y que vea afuera cómo se hace, que aprenda mucho, y contraste todo lo que aprendió en la carrera con eso. Sí, que seguramente sacando la sección educativa, típica de oposición, faltan muchos biólogos en nuestros campos, ¿no? Sí, y de hecho cada vez más. O sea, ya está en recursos humanos en grandes empresas, se están contratando gente de biología, de ambientales, porque ya todo tiene que ser sostenible. O sea, Sí, estamos evoluciona. tardando, pero ya todo tiene que ser sostenible. Entonces, desde una empresa hasta la ropa, ¿sabes? Ya todo hay evaluaciones. Entonces, ya incluso recursos humanos, empresas grandes tienen que tener. En Apple trabajan biólogos Sí, o gente de ciencia para seguro, para, ¿sabes? Para todos los procesos que hay. Entonces, ¿Y dónde te ves los próximos 10 años? ¿O dónde te gustaría estar? ¿O dónde te gustaría llegar? me gustaría verme con el centro de recuperación de aquí ya funcionando, de verdad. Y bueno, tengo muchísimos proyectos ahí que sacar, entonces que poco a poco pues vayan saliendo los demás. Y para finalizar ya, ¿alguna exclusiva? Algo que tenga ahí. ¿Quieres que te cuente lo que te conté? Claro. Sí, A lo que está ahí. sí, que va a ser ya, va a ser... Vamos, esta semana he terminado las entrevistas al equipo para contratar. Sí, aparte, dentro de Brutal, te he dicho que hay muchas líneas, ¿no? Pues la parte de comunicación, vamos a tener nuestra propia, que ya llevamos años trabajando en esto, de hecho 3, una productora de documentales que se llama Brutal Films. Eso es Entonces, paso, aquí le tengo que dar las gracias también a Nico Romero, que es parte y alma de esta parte, de todo lo que es productora documental, y empezamos, ya tenemos cosas grabadas de pruebas que hemos hecho, el año pasado, no el anterior, un cortometraje documental en el Estrecho de Gibraltar. Entonces, esto requiere de una logística un poco compleja, porque no es lo mismo grabar en un plató que subirte 2 barcos que tenemos que mover diferentes, con cámaras, con todo. Entonces ahora en abril nos vamos 3 personas del equipo a hacer el plan de rodaje bien, hacer los ensayos, ver los planos para que no entre en cámara en plano de otro, tal. Y en agosto, septiembre tendremos el rodaje ya definitivo. ¿Para algo en concreto, esos documentales? Sí, de hecho este me hace mucha ilusión, siendo un corto, o sea, tengo escrito el guión de un largometraje, pero ese requiere muchísima financiación, que estamos ya en ello, pero requiere mucha logística, muchos viajes y mucho tal. Pero este, que es un cortometraje, que al final nos van a quedar 12 minutos, pero vamos a tener que estar grabando, llevamos 3 años para los 12 minutos, porque quiero hablar de una especie en concreto, de un problema en concreto, y sobre todo que se vea como lo ve la gente del Estrecho y como lo ve también la gente que hemos trabajado o investiga a día de hoy con las especies que viven allí. Entonces no es hacer un documental para explicar lo que es, no sé, el ecosistema de allí, sino que en todos, creo, los que tenemos guiones que tenemos ahora mismo planteados, se habla de las especies animales, pero también del ser humano y la relación que hay. Interesante. De hecho, te diría que la protagonista del cortometraje es la relación que hay entre las personas y los animales del Estrecho. En el entorno. En el entorno. O sea, personificado con unos personajes Claro, y tal, claro. pero realmente el protagonismo no es la especie ni es el ser humano, sino es la relación que hay entre ellos dos. Identificar un problema, ¿no? Identificar un problema y cómo la gente luego lo interpreta y cómo se puede... Y que cuando termines de verlo te quedes con las ganas de aprender más y de hacer algo. O sea, que remueva algo para que realmente... Claro. Que no sea solamente contar, Bueno, que porque hay remueva... gente estupenda haciendo eso, Que llegue. sino que te haga pensar, Que llegue. al menos. Pues Sara, muchas gracias. Nada, a ti por visitarme por segunda vez. Bueno, y espero que yo esta vez... vendré una tercera porque a mí me dijeron que aquí iba a haber tortuga en algún En momento. algún momento habrá tortuga. Sara, yo finalizo con esta pregunta. ¿Ciudad o pueblo? Pueblo, Siempre. sí. Perfecto.